Entonces, este es el primer caso que vamos a presentar en esta sesión de casos clínicos. Se trata de una paciente femenina de 39 años de edad, sin antecedentes personales patológicos o no patológicos de importancia, y viene por presentar proptosis progresiva no dolorosa de 8 meses de evolución en el ojo derecho, parte de diplopia de 6 meses de evolución. Agudeza visual, ya con corrección, 20-30 del ojo derecho, 20-50 del ojo izquierdo, refracción de -1, con -1.50, realmente nada importante, y presión intraocular a la posición primaria de la mirada de 16 milímetros de mercurio. Ahí tenemos la foto clínica, y vemos entonces a una paciente de edad aparente igual a la cronológica, con un poco de edema periorbitario del lado derecho. Tenemos fotos del segmento anterior, vemos cómo está aparentemente aumentada la hendidura palpebral, a expensas sobre todo de retracción del párpado inferior. Vean, aquí tenemos más de 3 milímetros probablemente de exposición, y algo de hiperemia, aunque no es muy marcada. Este es el lado izquierdo, aquí vemos prácticamente la posición palpebral adecuada. En el estudio de fondo de ojo vemos una papila discretamente con los bordes borrados, este es el ojo derecho, un poco hiperémica, y se observan algunos pliegues, si son muy observadores, ¿no? Aquí en esta área, pero sin ninguna otra alteración a nivel de la retina. El ojo del lado izquierdo está un poco desenfocada, pero no se veía alteración a nivel del nervio óptico ni a nivel de la mácula. Entonces, mi primera pregunta para la mesa es, Rubén, ¿en qué pensarías con este paciente? ¿Alguien del auditorio tendrá alguna pregunta para este caso? A ver si nos ayudas a orientar al auditorio. Ok. Me gustaría ver la primera fotografía, Gerardo, por favor. ¿La foto clínica? Sí, me hace favor. Ahí está. Bueno, aquí hay algunas cosas que llaman la atención. ¿Tienes el señalador? Sí. Como tú ya mencionaste, es claro la diferencia en el tamaño de las hendiduras palpebrales, el aumento de volumen de la órbita derecha. Evidentemente hay algo ocupativo que nos está provocando ese aumento de volumen, pero aquí me llama algo la atención y no sé si estés de acuerdo conmigo, o tal vez es porque está rotada la cara de la paciente, pero veo que la altura de los globos oculares es diferente. Veo un poco más bajo el ojo derecho, me parece que es como digno de observarse, y algo que me llama la atención, además de esta exposición escleral, son estos pliegues que tiene aquí la paciente. Definitivamente que valdría la pena descartar cualquier lesión que estuviera proyectando el globo hacia adelante. Creo que estamos obligados a descartar eso, ¿no? Siempre y cuando también tengamos en cuenta el sexo de la paciente, si la afección es uni o bilateral, y creo que de ahí ya podríamos ir pensando en opciones. Ok, y doctora Ponce de León, en esta paciente de 39 años, proptosis unilateral, ¿cuál sería como la primera causa de descartar? Un cuadro inflamatorio agudo en una paciente de mediana edad mujer. Lo primero que hay que pensar es una orbitopatía tiroidea, a pesar de que no presenta otros datos como retracción palpebral, ¿no? Hay que pensar en una orbitopatía tiroidea. Evidentemente tiene una enfermedad inflamatoria, ahora hay que ver cuáles, ¿no? Y por supuesto puede ser un pseudotumor inflamatorio. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Adelante, la anterior. Sin querer llegar ahorita a un diagnóstico, a mí lo que me llama la atención es que el ojo derecho tiene mejor visión que el ojo izquierdo. El ojo derecho es el que está en proptosis, el ojo derecho es el que tiene pliegues. No estará
rotada la foto, o así es. O sea, el ojo en proptosis es el ojo de mejor visión y el ojo que más daño retiniano tiene. Vamos a ver otras fotos para ver. Pues mira, aquí tenemos a la paciente en otra posición y parece que sí es el ojo derecho el que está afectado, ¿no? Entonces, yo pondría un poquito en duda la agudeza visual, pero sí parece que es el ojo derecho el que está más afectado. Yo tengo algo que opinar al respecto. Muchas veces cuando hay lesiones ocupativas de la órbita que comprimen el globo ocular en cierto sector, a lo mejor la paciente tiene una metropía previa, ella es una paciente miope y como hay algo que está empujando el globo ocular, entonces está disminuyendo su eje anteroposterior, entonces lo hipermetropiza. Entonces se presenta de manera paradójica una mejoría de la agudeza visual porque el ojo está comprimido. Lo contrario que pasa cuando se ponen los cerclajes retinianos, que el ojo se miopiza. En este caso, como está comprimiéndose el globo ocular, se hipermetropiza. Y como comentabas, a lo mejor también esta zona aquí en la retina pudieras también explicar alguna compresión, ¿no? Así y es. La hipermetropización. Ahí había una. Nada más preguntar de síntomas generales, aumento de peso, disminución de peso, sudoración, ese tipo de cosas que nos podrían guiar un poquito más. Todo esto se le interrogó a la paciente sin ningún otro dato adicional. Simplemente eran los datos visuales, que es frecuentemente como llegan a los servicios de oftalmología, ¿no? Llegan primero a oftalmología precisamente por eso, porque no tienen ninguna otra alteración más que lo que estamos viendo ahorita. ¿Quieren hacer algún otro comentario de esta foto, Rubén? Ok, entonces, ya con el diagnóstico presuntivo de la doctora Fabiola es una probable orbitopatía, pero ¿qué otra cosa podríamos descartar aparte de eso? Pues como ya comentó también, toda la serie de enfermedades inflamatorias que hemos observado ahora, desde un pseudotumor inflamatorio o una propia lesión ocupativa de la órbita, y de ahí habría que arrancarse a mucho más, ¿no? Claro, en mujeres, como ¿cuál sería la lesión más importante de otro lado? Por ejemplo, una lesión metastásica. Sí, un cáncer de mama. El cáncer de mama es muy frecuente. Generalmente para presentar metástasis tendríamos ya que tener un antecedente de una nodulación o tener una mayor afección sistémica, pérdida de peso. Pero algo muy importante que también podría estarnos causando un poquito de confusión es, estamos pensando en una enfermedad inflamatoria por el dolor, pero muchas veces una simple ocupación de la órbita, como comentaba Rubén, el hecho de sentir esa plenitud o esa compresión de las estructuras orbitarias, los pacientes lo refieren como dolor y en realidad es sensación de presión. Entonces, por ahí sí nos podemos ir hacia otras enfermedades ocupativas de la órbita que simplemente estén causando presión y no ser necesariamente inflamatorias. Yo creo que una cosa importante a destacar, cuando vemos el ojo derecho de la paciente, vemos un ojo rojo, ¿no? Y de ahí otra vez nos podemos arrancar a todo lo que queramos, ¿no? Desde problemas inflamatorios o simplemente la exposición que tiene la paciente. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial también ahí, ¿no? El dolor y ahora hay de ojos rojos a ojos rojos, hay que ver el patrón de ese ojo rojo, ¿de acuerdo? Evidentemente hay que ver que no haya actividad en la cámara anterior, etcétera, pero si a lo mejor nos estamos orientando hacia un problema tiroideo, hay una característica muy especial de esa hiperemia que es a nivel de la inserción del recto lateral. Entonces, vemos un ojo rojo, busquemos ese signo. Indicación en el recto inferior, ¿no? Así es. Ese es uno. Y otro, con la doctora, lo considera agudo de 8 meses de evolución con 3 de dolor. ¿Lo considera agudo el cuadro? No, subagudo. Comentaste que No, con crónico. este cuadro agudo pienso en esto. Ah, bueno. ¿Subagudo? Tal vez no escuché lo de los 8 meses, pero la cosa es que se presenta con dolor, ¿no? O sea, la razón por la que acude es el dolor. 3 meses de evolución con dolor, ¿verdad? Son 6 meses con sí, son dolor. 6 meses. Ok, entonces, bueno, tenemos ya varias posibilidades diagnósticas. Creo que
los dos coinciden en que orbitopatía tiroidea podría ser una de las principales causas a descartar en esta paciente, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tuvimos más o menos la misma impresión que ustedes, por lo que decidimos primero hacer unos estudios preoperatorios, biometría hemática, salió normal, química sanguínea igual, y un perfil tiroideo, tiroideo eutiroideo. ¿Esto es orientador para ustedes? Como tú lo habías comentado, realmente el perfil tiroideo es un apoyo, ¿no? Un gran porcentaje de pacientes con orbitopatía tiroidea pues van a presentar un perfil eutiroideo. Y aprovecho aquí para tener ese comentario, una lucha que llegamos a tener con estos pacientes con el endocrinólogo, por eso yo también creo que lo ideal es manejarlo con un reumatólogo. El endocrinólogo insiste en que únicamente va a tener control de la orbitopatía del paciente si hay control tiroideo, y eso es pues totalmente falso, ¿no? Entonces aprovecho para tocar ese tema. La verdad es que esto a mí, estoy obligado a hacerlo si estoy sospechando una orbitopatía, porque pues, sé que una orbitopatía distiroidea tendrá una peor evolución que una orbitopatía eutiroidea. Entonces es importante tenerlo, aunque todavía no me confirme el diagnóstico. Karina, ¿pedirías algún otro estudio que fuera algo más orientador, por ejemplo en pacientes con Graves o algo así que quisiéramos descartar? ¿Algo más sensible que un perfil tiroideo? Pues los anticuerpos que veo que ya también están solicitados, están negativos. O sea, yo para buscar algo más que apoyar a orbitopatía tiroidea no solicitaría algo extra. Pues ¿qué hacemos? ¿Ya se nos cae el diagnóstico o qué? Bueno, entonces pedimos una tomografía, como todo el mundo lo sugiere, el 30 de marzo. Y esa es una tomografía que no se hizo en el instituto. Él llega ya con cortes, son puros cortes axiales. Es una tomografía para cortes axiales para ventana tejidos blandos. Y vemos ahí, Rubén, ¿quieres comentar algo de la tomografía? Bueno, primero que nada, siempre que pidamos una tomografía, a lo mejor se nos hace muy fácil, tomografía de órbita, y realmente eso no ayuda mucho. El protocolo que debemos pedir, o como realmente se debía pedir, es una tomografía computada de órbitas y senos paranasales. Ese es el protocolo para que incluya todas las estructuras, y nosotros decidimos qué ventana queremos, si queremos ventana ósea o queremos ventana para tejido blando. En este caso, pues nos convienen las dos ventanas, ¿no? Una ventana para tejido blando para saber qué es lo que está sucediendo a nivel de músculos, etcétera, y una ósea para que si eventualmente el paciente se operará o se hará una descompresión, pues ya tenemos el protocolo, ¿no? Aquí tenemos un corte axial donde podemos observar, esto es un dato importante para ubicarnos, cuando veamos el cristalino sabemos que estamos a nivel del ecuador y de ahí en adelante podemos ya orientarnos. Lo primero que quisiéramos buscar, si estamos pensando en orbitopatía, pues es el grosor de músculos extraculares. Realmente se ve discretamente engrosado, tal vez no tan discreto, un poco más que discreto, pero sería interesante también tener el ojo contralateral para hacer un comparativo, y a veces dentro de la misma órbita podemos comparar con los otros músculos. Finalmente, pues aquí también estamos viendo una zona hiperdensa, y así es como lo deberíamos describir antes de comprometernos con cualquier cosa. A nivel posterior en la órbita, cerca del ápice, hiperdensa, heterogénea, de bordes poco definidos, que bueno, se encuentra localizada en la región inferior de la órbita, y que pues bueno, no sé si alguien tenga aquí alguna idea de qué pudiera ser esto que nos ayudara. Déjenme enseñarles otro corte un poquito más bajo. ¿Alguien tiene alguna otra idea del público o de la mesa? Claro, otro corte. Ahí seguimos yéndonos más abajo. ¿Cómo ven los músculos lateral y medial? Bueno, de donde se veía. Sobre todo ahí, ¿no? ¿Y ahora? Están ligeramente más engrosado el recto interno. Yo quisiera ver un corte coronal definitivamente, porque la lesión que podemos observar aquí, esta zona hiperdensa que apreciamos en esta zona,
pueden ser o una lesión ocupativa de la órbita o puede ser un engrosamiento del recto inferior o del complejo de músculos inferiores. Entonces, ahí sí es muy importante para no errar, tener un corte coronal para saber de dónde proviene esa Exactamente. lesión. Entonces, las tomografías normalmente salen con proyecciones axiales y hay que pedir que se reconstruyan para que hagan cortes coronales. O sea, el tomógrafo no toma cortes coronales, sino que todas son reconstrucciones de los cortes axiales. Entonces, en esta primera tomografía, que venía de otro instituto, nada más se habían tomado cortes axiales y esto era lo que veíamos. Veíamos unos músculos lateral y medial no muy engrosados, no muy orientadores, y nada más veíamos esta masa, aparente masa homogénea de bordes medio regulares, que no sabíamos bien de dónde venía o qué estaba haciendo ahí. En el hospital lo más rápido que teníamos a la mano fue una ecografía, o sea, el ecógrafo, y le pidieron una ecografía reportando una lesión ocupativa a nivel del vértice de la órbita, redondeada, de bordes bien definidos, estructura regular y escasa vascularidad. Y aparte reportaba el engrosamiento muscular asimétrico que ya habíamos visto. Entonces, con esto se quedan contentos, piden algún otro diagnóstico. ¿Qué hacemos con este paciente? No, yo sí pediría la tomografía. O sea, un corte coronal te hace toda la diferencia entre un tumor o una miositis o sí una orbitopatía tiroidea. Digo, no, perdón, ya tuvimos un receptor negativo, pero sí te hace toda la diferencia. Y con esto yo quería comentarles, o sea, cuando pedimos las tomografías de órbitas, tenemos también que pedir cortes axiales y cortes coronales. Los técnicos no hacen los cortes coronales, o sea, el tomógrafo los hace, pero hay que darle posición al paciente, o sea, hay que poner al paciente en hiperextensión. Entonces, como eso es mucho más trabajo y mucho más tiempo para los radiólogos, si no lo pedimos, no lo hacen. Entonces tenemos que pedirlo para que verdaderamente se tomen el tiempo de poner al paciente en hiperextensión, si esto es posible, para tener cortes coronales y ya las reconstrucciones sagitales y todo eso ya es un extra. Okay. Entonces yo sí te pediría una tomografía con cortes coronales. Bueno, yo también estoy de acuerdo con la doctora, creo que los cortes coronales son muy orientadores, sobre todo en patología orbitaria, entonces solicitamos una nueva tomografía, esta sí la hicimos en el hospital y se realizó el 25 de julio. Volvimos a ver primero en las proyecciones axiales, esa, pues, como la queramos llamar, masa, tumor, aumento de volumen, ahí a nivel del vértice, y vemos ahora sí el otro globo ocular, tampoco tiene una gran alteración en los músculos extraoculares, y del lado derecho sí vemos pues cierto engrosamiento del recto medial, pero bueno, realmente nada que sea definitivo. Seguimos moviéndonos en la tomografía y ahí ya empezamos a ver un poquito diferente los músculos, ya vemos un engrosamiento mayor de los laterales, pero seguimos viendo esa imagen, ¿no? Que todavía no nos queda claro de dónde viene. Entonces vamos a ver ahora las proyecciones coronales. Fabi, ahí puedes ayudarnos con… Esa tomografía en cortes coronales solamente nos demuestra que el ojo derecho está más adelante que el izquierdo. Porque, y bueno, que está engrosado el recto interno, ¿no? Pero sí quisiera ver un corte más posterior. ¿De los tejidos blandos puedes decirnos algo? Se ven hiperdensos con respecto a la otra órbita. O sea, sí hay un proceso inflamatorio ahí. Entonces vamos a seguir hacia atrás. Ahí ya no vemos el globo ocular del lado derecho. Todavía vemos pues, prácticamente todo el polo posterior del lado izquierdo. Y ahí ¿qué ves, Rubén? Bueno, es clarísimo. Ahí quisiera nada más regresar a la primera coronal que tienes y aquí ya empieza a hacer sentido todo. La otra empieza a hacer sentido toda la clínica. Lo que yo les había comentado al principio es que notaba una posición sí más adelante, aunque en realidad el corte axial es el más importante para poder ver proptosis. Ahí es como lo podemos medir muy bien. Sin embargo, aquí lo que más me llama la atención es la altura del globo ocular, es muy evidente que es más baja. Ahora sí podemos pasar a la última que me mostraste. Yo pensaría que con los datos que tenemos de la paciente, vemos esto
y vemos el comparativo con los demás músculos extraculares, y algo interesante también es ver las zonas de grasa orbitaria, si la comparamos con la contralateral, se encuentra ocupada. Entonces, creo que esto ya nos hace el diagnóstico muy certero, muy acercado de una orbitopatía tiroidea. Finalmente, para mí, la explicación de ese ojo más bajo, yo me sigo quedando con eso, es precisamente la restricción que está provocando el engrosamiento tan importante del recto inferior. Aquí tenemos otro corte todavía más posterior y vemos cómo está todo, realmente todos los músculos extraculares están muy engrosados. El que está más engrosado es el recto inferior, pero vean también el complejo de elevadores superior también está engrosado, y el recto lateral, bueno, no se diga, ¿no? Y ahí vemos el ápex de la órbita. ¿Cómo ven ese ápex? ¿Puede esto predecir que va a haber algún proceso en este paciente específico? Sí, si continúa el engrosamiento muscular vamos a tener un síndrome de vértice orbitario, que es compresión a nivel del vértice, con todas las secuelas neurológicas que eso implica por las estructuras que pasan nerviosas por ahí. De hecho, o sea, el engrosamiento a nivel del vértice es uno de los factores predictivos para pérdida visual en orbitopatía tiroidea. Bueno, en general. Okay, entonces ya tenemos el diagnóstico de esta paciente, es orbitopatía tiroidea, se quedan los dos con el mismo diagnóstico. Ahora, con esta imagen, viendo que en la primera foto clínica veíamos hiperemia, probablemente algo de edema periocular, y con esta imagen, ¿qué manejo le ofrecerían? Definitivamente está teniendo dolor, tiene engrosamiento, pues es un proceso inflamatorio, ¿no? Muy orientado hacia orbitopatía tiroidea, a pesar de no tener positivos los anticuerpos, ¿no? Entonces, pues el tratamiento es con esteroides sistémicos. Yo le daría esteroides sistémicos. ¿Orales o intravenosos? Orales. Orales porque en este momento no está comprometido ni la visión ni el nervio óptico. Bueno, la visión, si nos acordamos, está en 20/50 ahorita, ¿no? O sea, ya con la mejor corrección. Y el otro está en 20/30. Yo creo que aquí lo que nos daría mucha orientación, porque es la diferencia, es saber si le voy a dar tratamiento médico o si lo voy a operar, ¿no? Y exactamente, uno es el campo visual, pero algo clínico antes, muy importante, en el consultorio es ver la pupila o el defecto pupilar aferente. Yo pensaría que si ya tengo esto y tengo, a lo mejor se le hizo un campo visual y ya veo un daño importante al nervio óptico, no dudo en sí darle los esteroides, pero para mí ya sería una indicación de cirugía. Y entonces tú darías, o sea, primero te plantearías una cirugía antes que el tratamiento con el esteroide, o en conjunto, o cómo? No, creo que siempre vale la pena impregnar al paciente con esteroides, te da un mejor pronóstico postoperatorio a pesar de la descompresión. Karina, entonces aquí, ¿cuál sería la mejor vía de administración de esteroides y qué dosis le podríamos dar para este paciente que está inflamado, tiene orbitopatía tiroidea y ya tiene algunos datos de neuropatía óptica probablemente? Yo creo que si ya tiene datos de neuropatía óptica, la mejor vía es intravenoso. Así se ha visto que en orbitopatía tiroidea, ya con neuritis, el mejor tratamiento es los pulsos de metilprednisolona sobre los esteroides orales. Yo optaría por los pulsos. ¿Alguno? Sí. Buenas tardes. Nada más para preguntar, a mí me pareció que también podría tratarse de un pseudotumor inflamatorio como generalizado. Entonces, si en caso de pensando eso, ¿en qué momento es preferible tomar una biopsia o hacerle o sea, si se hace la prueba con esteroide, por ejemplo, ¿no? Va a mejorar, porque si fuera pseudotumor igual mejoraría, pero ¿en qué momento se decide hacer la biopsia para el diagnóstico? O sea, a la mesa, ¿quién quiere contestar? El momento de la biopsia es cualquier momento, o sea, en el momento en el que tienes duda si es pseudotumor o si es orbitopatía tiroidea, ese es el momento de hacer la biopsia. Por supuesto, o sea, antes del esteroide, porque cualquiera de los dos se va a modificar con el tratamiento con esteroides. Y yo creo que aquí algo importante que se nos está yendo y que a lo mejor en relación a la pregunta de la doctora es que la imagen nos puede dar también mucha información, especialmente sobre los músculos, por eso la importancia de
de un buen corte axial, la característica del engrosamiento en una miositis es diferente a la característica del engrosamiento muscular en una orbitopatía tiroidea. En la orbitopatía está respetado el tendón, no así en la miositis. Entonces, eso ya nos podría decir, no, pues es pseudotumor o es orbitopatía. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces a esta paciente lo que se hizo primero fue iniciarle bolos de metilprednisolona de 500 miligramos por semana y se completaron sus estudios, el campo visual, se volvió a estudiar clínicamente todo y no tenía en este momento datos de neuropatía óptica después de los bolos de esteroide. Entonces, ¿ustedes ahí terminarían con el tratamiento o qué seguimiento le dan? Es una paciente que ahorita ya no tiene datos de neuropatía, ya le dieron tratamiento con el esteroide, mejoró la inflamación, pero pues ahí sigue. O sea, ¿qué más le vamos a ofrecer o cómo la vamos a seguir? Lo importante es que esa inflamación haya... ¿había daño en el campo visual? No. Vale la pena, si está en fase activa, definitivamente que el esteroide va a hacer que mejore la sintomatología, ¿no? Creo que eso es importante para la paciente y si hay alguna otra cuestión ya desde el punto de vista cosmético, bueno, pues hacerlo. Siempre que no esté activa la paciente, no esté en actividad. La verdad es controvertido cuánto tiempo nos esperamos para hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? La pregunta aquí es, tus datos, o sea, la razón por la que le diste bolos, tus datos de neuropatía óptica compresiva, ¿se resolvieron? O sea, ¿mejoró la visión? ¿Disminuyó el exoftalmos? ¿Disminuyó el dolor? La visión mejoró a 20/30, de 20/50 a 20/30, el exoftalmo sigue igual y el dolor ha mejorado. También todo el edema periocular y la inflamación ocular mejoraron, pero la proptosis sigue igual y la agudeza visual está en 20/30. Yo lo que haría sería esperar por lo menos 6 meses a que no recidive la inflamación. ¿Por qué? Porque si la inflamación vuelve a aparecer, o sea, es un buen tiempo en el que podemos ver que no se inflame, porque pacientes que tienen fase activa o fase activa que recientemente se resolvió, se pueden reinflamar posterior a un evento quirúrgico y la evolución no es tan buena en pacientes que tienen todavía, que están tan cerca de la actividad. Y en este inter, Karina, ¿le iniciaríamos algún inmunomodulador o continuaríamos con el esteroide o qué haríamos con él? No, de hecho, si ya no hay datos de inflamación, o sea, si ya no hay datos de neuropatía, yo suspendería los bolos y la dejaría sin tratamiento, o sea, sin tratamiento con esteroide y sin tratamiento con inmunosupresor. Si la paciente recae, o sea, si recae con datos de inflamación nuevamente, entonces sería reiniciar esteroide y en ese momento iniciar un inmunosupresor, porque o sea, ya sería el segundo evento, entonces ya trataríamos no nada más con el esteroide, que ya sabemos que respondió pero recayó, entonces iniciar esteroide junto con un inmunosupresor. Pero en este momento, si ya no hay datos de inflamación, yo la dejaría sin tratamiento y esperar. Y obviamente, después tratar el daño, ¿no? El daño que ya dejó esta patología, a lo mejor con cirugía y para tratar lo cosmético. Entonces, esta paciente ahorita está en observación a intervalos de 6 semanas en la clínica de tiroides, está aparentemente controlada la inflamación y no ha hecho datos de neuropatía, entonces ya vamos a ver qué pasa en un futuro. Muchas gracias. Bueno, pasamos al caso clínico número 2. Empezamos con una paciente femenina de 82 años de edad, casualmente originaria de aquí, del estado de Guanajuato, pero residente en el Distrito Federal, dedicada al hogar, sin formación escolar, católica viuda. Antecedentes heredofamiliares, padre finado por cáncer, no especificado a nivel oral, madre finada iba a la misma edad, aparentemente padeció asma, una hermana sana y nada más 9 hijos sanos.
sus inmunizaciones completas, tabaquismo y otras toxicomanías negadas. Y en los personales patológicos solamente el antecedente de un internamiento por un accidente y sus antecedentes gineco-obstétricos, pues nada más llama la atención una cesárea a los 42 años. En cuanto a su padecimiento actual, ella llega en abril 2013, con un cuadro de 10 días de evolución, con aumento de volumen, edema, eritema, prurito y dolor en ambos párpados en ojo izquierdo. En la exploración oftalmológica, una agudeza visual a ambos ojos de 20/80, que mejora con estenopeico a 20/40, presiones intraoculares normales, a los movimientos extraoculares con las ducciones discretamente limitadas en todas las posiciones en el ojo del que refiere molestias. Esta es una fotografía clínica de la paciente donde podemos ver una lesión, aquí con un acercamiento, que básicamente involucra al párpado inferior con discreto eritema. Se palpaba la lesión indurada, fija, a planos profundos, que, bueno, acompañada de un poco de secreción y una hiperemia, pues a lo mejor de 2 cruces a nivel conjuntival. Si nos quedáramos con estos datos en cuanto a los antecedentes clínicos y esta presentación, alguien del público quisiera hacer una pregunta, si falta algún dato, quisieran saber algún detalle más de la historia. De la mesa. ¿Qué pensarían con este cuadro? Tengo una paciente que tiene 10 días con una lesión en párpado inferior de crecimiento relativamente rápido, indurada. La característica de los vasos a nivel de la conjuntiva daba la impresión como los que se describen en sacacorcho, esas discretas limitaciones a los movimientos oculares. ¿En qué pensarían? ¿Por dónde se irían orientando o quisieran saber algo más de esta paciente? Sí, ¿cómo ha estado sistémicamente? ¿Hay algún dato como de pérdida de peso, como de fatiga, adinamia o algún otro dato orientador? En general, una paciente a pesar de su edad, perfectamente sana. ¿Cuál sería la importancia de saber esos datos? ¿Te estarías orientando hacia dónde? Pues con la foto como está, al principio cuando escuché la historia sin ver la foto me estaba pensando en algo como tipo infeccioso, alguna celulitis preceptal, pero ya con una foto así, realmente lo que parece es una lesión ocupativa, ¿no? Entonces hay que ver el origen de esa lesión ocupativa. Fabi. A esta edad, esta sí es la edad de las enfermedades metastásicas. Entonces, por eso también es muy importante saber pérdida de peso o algún otro dato sistémico, porque sí, o sea, las lesiones metastásicas se pueden empezar, pueden ser en tejidos blandos o en la órbita y presentar datos inflamatorios en el párpado, sobre todo hablando de una lesión indurada. Exactamente, y aquí pues, las características se ven, ¿no? Y de aquí la importancia de lo que se platicaba en el caso anterior. Sin embargo, puede ser una lesión, puede ser metastásica, tiene características, pero como tú comentabas en el caso anterior, cuando vemos lesiones como estas, ya esperaríamos, pensando obviamente el más común que es de mama, pensaríamos que la paciente debió haber hace tiempo notado algo ya. Pues ahí una característica así ya es una mama muy destruida y que, bueno, sería como muy evidente, ¿no? ¿Qué más? Y quisiera ver la esclera, cómo está esos vasitos en tirabuzón que viste en la esclera. Ese es otro dato importante, o sea, porque hay tumores secundarios. Correcto. Hacia la órbita que pueden venir de los senos paranasales que han destruido hueso y pueden infiltrar la esclera o la conjuntiva y verse tumor a través de ellos. Entonces esa hiperemia yo quisiera verla un poquito mejor. Te la describo, lo cierto es que se palpaba la lesión incluso a través de la conjuntiva. Tú podías tocar la lesión a través de la conjuntiva con esos vasos ingurgitados en tipo tirabuzón. Gerardo. Pues bueno, ya que estamos pensando en algo de tipo ocupativo, me gustaría ver si tienes algo de imagen que nos pueda orientar un poco más. Algo antes del público, algo que más quisieran saber de esta paciente. No,
no se sentía que, o sea, pero había cierta limitación a los movimientos, eso es importante, pero sí se notaba cierta independencia en el fondo de saco, tarsal y conjuntival. Aunque los vasos sí compartían, esos vasos sí se compartían con la conjuntiva vulvar y conjuntiva tarsal. Bueno, pues entonces nosotros también estuvimos con esa duda. Lo primero fue pues pedir un estudio de tomografía, si me quieren ayudar en la mesa, por favor. La tomografía de órbitas, corte axial, con ventana para tejidos blandos, y vemos una masa, o bueno, un aumento de volumen más bien, del párpado y de los tejidos blandos del lado izquierdo, que se moldean adecuadamente al globo ocular, no están infiltrando el globo, no lo están deformando, igual que aquí al hueso, o sea, están respetándolo y pues es bastante homogéneo. Está en el párpado superior, o sea, ese es el ecuador y eso es el párpado superior. La lesión se suscribía a párpado inferior. A párpado inferior, entonces ese es... Apareció ese más es extendido, ¿no? inferior. Estamos a nivel del ecuador. Habíamos comentado que vemos los cristalinos, estamos a nivel del ecuador. Entonces se extendía un poco más de lo que clínicamente arriba, veíamos, ¿no? Les voy a pasar una más. Ok, sí. Casi el mismo corte. Y bueno, el indispensable, los cortes coronales. ¿Algo que les llame la atención aquí? Es una lesión no solamente ocupativa, sino infiltrativa. Está infiltrando toda la superficie ocular y se va para atrás. O sea, no solamente está en el párpado, sino está rodeando la esclera por completo. Los bordes están difusos, y es bastante homogénea. En este momento hay que pensar en dos cosas. Sí, o sea, un pseudotumor inflamatorio, una enfermedad inflamatoria, para no encasillarnos o casarnos con un diagnóstico, o un linfoma. A esta edad los linfomas se ven exactamente iguales y pueden presentar una parte indurada y hacia atrás, hacia la órbita, irse mucho más difusos, mucho más blandos. A eso iba el linfoma. La consistencia suele ser más blanda, ¿no? Esto era una piedra. Sí, pero definitivamente habría que descartar el linfoma y alguna otra neoplasia que venga tal vez o del párpado o de la conjuntiva y que se haya infiltrado hacia la órbita, ¿no? Por ejemplo, en esta edad, casos raros, pero vasos celulares que empiecen por el borde palpebral y se vayan hacia la órbita, o inclusive sea sebáceo, ¿no? Y epidermoides. De hecho, otra posibilidad es que sea un epidermoide de conjuntiva o un tumor secundario de seno paranasal, que haya... Digo, el hueso se ve intacto, ¿no? Debería haber una comunicación. Pero esa es otra posibilidad. O sea, si fuera del seno paranasal, si fuera un tumor secundario, tendría que tener una comunicación. Y otra es la conjuntiva. O sea, el origen conjuntival es muy frecuente que se extienda tanto hacia la piel como hacia la órbita. ¿Qué opinan de esta imagen? Se extiende muchísimo, ¿no? La lesión. ¿Se metió al ojo? No se metió al ojo. Bueno, okay. No te puedo decir. O sea, es que, digo, porque... Podríamos decir que sí. Porque ahí parece que está infiltrando el globo ocular. Si es así, puede ser una escleritis, ¿eh? O sea, esa hiperemia puede ser una escleritis. Entonces, tengo una tomografía muy similar en la plática, se presentan así. Pues desde aquí vamos, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de que problemas inflamatorios se pueden confundir con problemas, o pueden no confundir, pueden ser diagnósticos diferenciales de problemas incluso hasta tumorales, ¿no? Ahora que la misma ocupación, la masa, provoca una congestión en la órbita y eso provoca inflamación. O sea, no por haber inflamación ya nos vamos a casar con una enfermedad inflamatoria, ¿no? Muchos procesos ocupativos provocan estasis venosa y provocan edemas. Casi que pues la razón por la que estamos aquí, ¿no? Por el ojo rojo, ¿no? Aquí es donde empiezan todos los diagnósticos diferenciales. ¿Alguien del público, algún comentario? ¿Quisieran saber algo más? ¿Qué procederían a hacer en este caso? ¿Quién dijo? Tenía que ser, pues sí, biopsia, así es. Bueno, pues entonces también nosotros decidimos hacer una biopsia incisional, ¿no? Está muy extendido, queríamos saber primero de qué se trataba, ¿no? Y a partir de ahí tomar algunas decisiones. En lo que hice la biopsia y esperamos el resultado, a los 2 días la paciente, si querías ver la esclera, la conjuntiva, nos llega con una disminución de la agudeza visual
se agrega actividad importante en la cámara anterior. Aquí a lo mejor no se logra ver muy bien, pero hay semiaquias posteriores. Gracias. ¿Esto cambia en algo lo que hemos platicado? Sí. Cuéntanos. Es una enfermedad inflamatoria que se está extendiendo. Gerardo. Sí, no, igual, ahorita estamos viendo una escleritis anterior difusa y seguramente está relacionado con el primer cuadro, entonces habría que ver qué enfermedad inflamatoria está provocando esto. Ok. Aquí les voy a mostrar. En realidad, más bien parecía hasta isquemia. Hubo un momento en que yo sí ahí sufrí mucho porque estaba pensando incluso en que ¿Esta lesión no es un infiltrado? ¿Y esta porción de aquí no es una área infiltrativa también? a mí me parecía infiltrativo, lo valoró el servicio de córnea y hablaron que era inflamación. Incluso yo llegué a pensar que se estaba isquemiando esta zona, que se iba a alisar. La verdad es que fue un cuadro muy aparatoso y muy rápido además, evolucionó muy, muy rápido, ¿no? Definitivamente que la decisión fue tomar una... Antes de eso, probablemente por la severidad del cuadro, por la apariencia del isis, todo eso sí pensarías más en una vasculitis, ¿no? O sea, te orientaría un poco más dentro de los procesos inflamatorios a pensar en algo tipo de vasculitis. ¿Okay? Viendo este otro ojo, ya tenía un antecedente de lesión similar, ¿no? No, acá se ve un parche escleral en el ojo derecho. Deja que mueva. Ok. No tiene antecedente de ningún otro tratamiento, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es las limitaciones importantes que tiene a los movimientos. O sea, realmente aumentaron en 2 días a 4 cruces la limitación. 3 cruces a la ADD del ojo izquierdo, a la supra también, a la ABD. Y ahí pueden ver ustedes la cicatriz de la biopsia, ¿no? Cuando hice la incisión, el servicio de dermatopatología del hospital, el Gia González es pues, bastante bueno, y entonces ellos me solicitaron piel, conjuntiva, piel, la lesión y conjuntiva, ¿no? Casi no quería nada, pero bueno. Pues, oye, Rubén, nada más una pregunta. Ante la sospecha de un cuadro inflamatorio tipo vasculítico, ¿le hiciste alguna prueba de laboratorio antes de la biopsia o después de la biopsia o no le hiciste nada más? O sea, algo un poco más orientador. Ya que nos llegó la paciente con el cuadro uveítico, ya nos hizo pensar en otra cosa, ¿de acuerdo? Y aquí lo que encontramos es correcto, una velocidad para empezar, ¿no? Sí, o sea, está un poco elevada la BCG, pero normalmente en enfermedades de tipo vasculitis encontramos BCGs arriba de 100. Entonces, sí está elevada, pero para la edad de la paciente no es una BCG que llame demasiado la atención. ¿Pudiera tener relación con lo agudo del cuadro? Exacto. O sea, Sí. cualquier Todavía no proceso se eleva. inflamatorio que tuviera la paciente infeccioso de cualquier tipo pudiera dar una BCG de La pregunta es, ¿el hecho de que esté tan baja tendrá relación con la evolución corta? No. Lo podríamos encontrar igual. O sea, de forma aguda la BCG se eleva rápido, es un reactante que se eleva rápido. Esto fue, no, después de la biopsia. Después de la biopsia, exactamente. Ya nos hizo pensar en alguna otra cosa. Decidimos pues iniciar un tratamiento de impregnación para la uveitis y durante ese tiempo nos llegan el resultado de patología, donde la porción de piel nos habla de un infiltrado inflamatorio, muchos linfocitos, perivascular alrededor de los vasos, edema. Aquí tenemos un acercamiento, pueden ver la gran cantidad de linfocitos que se encuentran, como comentaba Fabiola hace rato, en este caso se encuentran en el lumen del vaso, ¿de acuerdo? No son perivasculares, realmente están en el lumen del vaso. La conjuntiva también nos hablan de un infiltrado difuso inflamatorio, hay que poner atención a esta lesión, donde se observan células gigantes multinucleadas
que nos hablan de un granuloma, la presencia de un granuloma. Y el resultado de la propia lesión nos reportaron pared vascular, igual, con infiltrado por eosinófilos y neutrófilos, más que nada. En vista de esto, se repitieron exámenes ya más orientados, donde encontramos estos datos. ¿Qué opinarías de este laboratorio ahora? Bueno, esos anticuerpos antinucleares, la verdad es que son inespecíficos. A ese título y en esta paciente por la edad pudiera ser esperable que tuviera esos títulos. Y bueno, los anti-MPO zona gris, eso no sé, o sea, el título no sé si lo habrán reportado. Y el PR3 pues es negativo, entonces no sé si le tomaron ANCAS. Es correcto, tomamos ANCAS y en este caso pues nos apoyamos en tu hospital. Nos hicieron ellos los resultados. ¿Y ahí qué nos podrías decir? Bueno, con estos laboratorios en ANCAS, a diferencia de los ANAS, si un título arriba de 1 a 40 se considera positivo, entonces estos ANCAS son positivos y tiene además un PR3 también francamente positivo, entonces yo pensaría en una granulomatosis con poliangiitis localizada, o sea, no con manifestaciones sistémicas, localizada. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, entonces, pues nosotros con esto, con la biopsia, el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio, hicimos un diagnóstico de granulomatosis tipo Wegener, sin afección, como bien decías, sistémica, localizada a nivel ocular, y sí es cierto, a nivel párpado, conjuntiva y globo ocular, ¿de acuerdo? Por la uveitis. Se hizo un examen para ver función renal, se tomó placa de tórax, no había afección pulmonar, esto nos apoya más a que sea localizado, se inició esteroide a reducción, aquí tenemos a la paciente, donde incluso los movimientos oculares han mejorado de forma importante. Aquí tenemos el cuadro de cómo llegó y aquí tenemos el cuadro cuando se fue la paciente, ¿no? Entonces, me parece que es un caso muy representativo cuando estamos hablando de cuestiones inflamatorias en la que nos puede confundir con cualquier cosa, como siempre nos dijeron en la residencia, el ojo rojo en la uveitis, pues, o sea, puede ser cualquier cosa, el ojo rojo desde una uveitis hasta lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente, se manifiesta también así a nivel orbitario. Lo interesante de esto es que hay 32 casos reportados nada más de este tipo de granulomatosis localizada a nivel de párpados, ¿no? Entonces, pues nos tocó la suerte de que nos cayera, ¿verdad? Y nada más un comentario con esta paciente. El tratamiento inicial efectivamente es con esteroide, pero ya que se hizo el diagnóstico específico de granulomatosis de Wegener, en esta paciente, además del esteroide, había que empezar de inicio también un inmunosupresor y por ser enfermedad localizada, metotrexate era el inmunosupresor de elección. No sé si le habrán iniciado. Sí, de hecho el reumatólogo del GEA, no sé si lo conocerás, pero bueno, él ya se encargó de esa parte del tratamiento, ¿no? Pues, si no hay preguntas, le cedo la palabra al doctor Ramírez. Rubén, muchísimas gracias. Pido un aplauso para los ponentes de este módulo. Y para terminar en tiempo, es la 1:10. Yo que la paciencia de todos ustedes y su participación realmente ha sido muy buena para este evento. No me queda más que darles las gracias a ustedes y sobre todo a los ponentes. Por lo tanto, quiero pedirle al doctor Manuel Alejandro Garza León, bueno, primeramente al doctor Castro que me acompañe, por favor, para entregar los diplomas. Pedirle al doctor Manuel Alejandro Garza León, presidente de la Asociación de Enfermedades Inflamatorias, que pase a recibir su diploma, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, por la participación. Ahora le vamos a pedir al doctor Castro que le entregue su diploma al doctor Milton Maldonado. Se tuvo que salir a Guadalajara. Entonces le vamos a pedir, por favor, a el doctor José Antonio Unzueta Medina su participación. Muchísimas gracias. Y tengo el gusto de entregarle a Carmen
a la doctora Lizana Enríquez su participación también y agradecerle que con una futura oftalmóloga esté con nosotros hoy participando en este evento. A mi amigo el doctor Rubén López Oliver, agradecerle la participación para este coloquio y haber conjuntado esta muy buena cantidad de experiencia en estos 3 ponentes que invitó. A la doctora Fabiola Ponce de León, agradecerle su participación. Al doctor Gerardo Graue. Y agradecerle también a la doctora Karina haber participado con nosotros y habernos brindado este cúmulo de experiencia que tiene usted en el servicio de su hospital. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes, agradecerle a Green la participación en este evento y mencionarles que tenemos 2 coloquios más que van a ser vistos en vivo en internet para que participen, lo vean y ojalá puedan participar con preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz regreso. Muchas gracias.